Hola, feliz de estar aquí como siempre, con mucho gusto para saludar a cada uno de ustedes, esperando que todos estén bien. Tengo este chal tejido, es muy fácil de tejerlo, muy sencillo, muy bonito, que está muy rápido. También el punto está tejido con 170 gramos y los 30 gramos más para las barbitas o fleco, como usted le llame. Usted lo teje como guste, con o sin el fleco. Lo puede hacer para cualquier ocasión y a cualquier medida. Gracias y bienvenidos a todos. Los invito para empezar a hacer este precioso chal. Para hacer este tejido estoy usando este hilo nuevo que lo tengo ahí en mi tienda en línea. Abajito en la descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean la variedad de colores que tengo, muy bonitos. Es de la marca Alice, de la línea Bahar, 100% algodón. La madeja tiene 100 gramos y el gancho que estoy usando es 3 milímetros. Voy a empezar a tejer 5 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5. En la primera cadena deslizo. Ahí está formado el primer círculo. 3 cadenas para el primer punto alto. 8 puntos altos. Aquí tengo 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está la mitad del primer círculo y voy a tejer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a contar 1, 2, 3. En esta cadena empiezo a deslizar 1, 2 y 3. En esta parte vamos a seguir los 8 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así vamos a continuar, así como se tejió repitiendo este mismo medio círculo para tener la medida de la parte de arriba, tejiendo de 5 en 5 hasta que le dé la medida, y al final se tejen 4 círculos aparte de los 5 y 5. Al momento de estar tejiendo el círculo y los 3 puntos deslizados, se tiene que ir colocando el hilo al frente, pero tendremos que estar moviendo el tejido para la parte de atrás. Pero como ya va muy avanzado el tejido, entre más y más va creciendo, es más difícil hacerlo. La mejor forma es por la parte de abajo pasarlo y el hilo por arriba del gancho lo vamos a cruzar y ya tenemos la hebra a este lado para continuar. Y así seguimos tejiendo. Esto se va a necesitar en cada paso que estemos empezando el círculo.
Y este es el último medio círculo que tejí para la primera línea. Son 39 en total. Voy a seguir para cerrarlo y tejo 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está un lacito. En esta parte está como suelto. Es el que vamos a tejer junto con este punto que tenemos aquí y deslizo. En los siguientes se van a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro igual con un punto deslizado. Estos dos círculos son los de la orilla. Voy a tejer 3 cadenas y en este punto alto, en los últimos 2 lacitos, deslizo y tejo los siguientes círculos, que son 5 círculos con 7 puntos altos. Es 1, 2, 3, 4 y 5. Es lo que vamos a tejer con 7 puntos altos. Aquí terminé en este círculo los 7 puntos altos. Aquí le voy a mostrar. Nos quedan 2, las 3 cadenas, 5 las 3 cadenas, 5 las 3 cadenas. Así queda el tejido. Aquí están las 5. Aquí está el otro set de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está este. Y los 2 círculos al final. Aquí voy a continuar para formar los motivos. Voy a cerrar igual que los anteriores con el punto deslizado y tejo 3 puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos altos. Voy a hacer la mitad del círculo, así como empezamos. La mitad de la primera línea es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Deslizo 3 puntos. Coloco el hilo y aquí se tejen 3 puntos altos. Siete cadenas. Aquí estamos al lado revés. En el espacio de 3 cadenas, medio punto, le doy vuelta al lado derecho
7 cadenas, en este punto alto, que es el último que tejimos, tomo los dos lacitos y deslizo y regreso al círculo y tejo 3 puntos altos, ahí está el primer círculo del primer motivo. Se va a repetir este mismo grupo de 6, comenzando con las 7 cadenas, los 3 puntos deslizados, coloco el hilo al frente y se tejen los 3 puntos altos, siete cadenas, al lado revés, el medio punto, en el lacito de 3 cadenas, 7 cadenas, le doy vuelta al tejido, regreso al círculo, en este último punto alto, deslizo y los siguientes 3 puntos altos. Ahí está. Se van a tejer 2 medios círculos más con las 7 y 7 cadenas en este espacio de 3 cadenas. Aquí tengo los 5 medios círculos del motivo. Aquí voy a terminarlo. En estos espacios son 3 y 3 puntos altos. Aquí también son 3 puntos altos. Como es el último, voy a tejer 6 puntos altos. El último del motivo. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí lo tenemos ya terminado el motivo. Voy a pasar 2 círculos y en este que tenemos aquí, al lado revés, voy a tejer un punto alto. Ahí está el punto alto. Así está al lado revés. Voy a regresar de nuevo y tejer el primer círculo del siguiente motivo. Los 3 puntos deslizados. Ahí tengo los 3 puntos deslizados. Y tejo 6 puntos altos. Así como terminé el último círculo, se empieza el primero del siguiente motivo. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está al lado derecho.
terminamos con 6 puntos altos. Aquí empezamos el primer medio círculo con 6 puntos altos igual. Se tejen las 7 cadenas siempre colocando al lado derecho los círculos porque se dan vuelta. Estos son los espacios de 3 cadenas, el medio punto, las 7 cadenas, deslizo y 3 puntos altos. Ahí está. Vamos a tejer y repetir el grupo de 6, 3 y 3 con las 7 y 7 cadenas en los 3 siguientes medios círculos de este siguiente motivo. Aquí tejí los 3 círculos. Este es el primero con 6 puntos altos y 3 puntos. Y el último lo vamos a tejer igual que este último, con los 3 puntos altos y los 6 puntos altos. Los de las orillas de cada motivo así se van a tejer. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Estamos aquí al lado derecho. Lo voy a poner al lado revés y vamos a pasar 2 círculos y en el siguiente el punto alto. Ahí lo tenemos. Voy a darle vuelta. Aquí vamos a tejer el siguiente motivo. Aquí lo tenemos. Este círculo que tenemos aquí se tejió en forma regular con 3 puntos altos. Aquí es donde empezamos a cambiar. 6 después de las 7 cadenas y 6 antes de las 7 cadenas. Y aquí igual, después de la cadena son 6. Y así vamos a repetir cada motivo para terminar la primera línea de los motivos. Aquí tengo los últimos 2 motivos, ya vamos a cerrar la primera línea. Y tengo 2 círculos. En este último círculo tengo 3 y 3 puntos altos. Voy a deslizar en el último al frente, deslizo. Ahí está, y vamos a empezar a terminar los círculos que ya están a la mitad. Voy a tejer 9 puntos altos. Ahí tengo los 9 puntos altos y voy a seguir deslizando en este punto. Como siempre les menciono, el lacito que está suelto y sigo tejiendo en los siguientes 3 medios círculos 9, 9 y 9 puntos altos.
Esta última vuelta para cerrar los motivos es muy sencilla. Aquí tenemos 9 puntos altos. En el último vamos a tejer 6 puntos altos. Ahí tengo los 6 puntos altos. Deslizo en este punto, en el punto alto, las 3 cadenas, y aquí de nuevo en el siguiente punto alto tomo los 2 lacitos y deslizo. Y aquí vamos a iniciar este motivo con 6 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, 5 y 6. Deslizo. Y los siguientes van a ser de 9, 9 y 9. Y el último de 6. Así vamos a continuar en cada motivo. 6 y 6 y 3 de 9. Y el lacito de 3 cadenas en medio de cada motivo. Al terminar esta vuelta para cubrir los círculos ya completos, se llega hasta la mitad del motivo de la orilla. Hasta esto con 3 puntos altos solamente. Y aquí empezamos la segunda línea de motivos. En esta parte, 2 y medio, y tejo las 7 cadenas para empezar el siguiente círculo. Son 3, 4, 5, 6 y 7. Los 3 puntos deslizados. Paso el hilo al frente. Aquí voy a tejer 3 puntos altos porque es el primer círculo que tenemos. Es 1, 2, 3. Ahí estoy tejiendo. Ahí está el tejido al frente. Tejo 11 cadenas. Es la segunda línea. En esta primera línea se tejieron 7 y 7 cadenas. Aquí van a ser 11 y 11. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por la parte del revés del tejido, el medio punto se le da vuelta al lado derecho y se tejen las 11 cadenas. Deslizo en los 2 hilos del punto alto, 3 puntos altos, y así voy a seguir. Aquí tengo uno, tejo 4 más con las 11 y 11 cadenas. Aquí se empezó la segunda línea de motivos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y este es el último. Y así como tejimos en la orilla de cada motivo, se van a tejer 6 puntos altos,
Aquí tengo los 5 círculos. En este círculo de en medio del motivo que tenemos de la primera línea, aquí vamos a tejer un punto alto. Al lado revés se va a tejer, paso los 2, ahí está el punto alto, ahí lo tenemos, y voy a empezar aquí el siguiente motivo en este lacito de 3 cadenas, tejiendo en el inicio al lado derecho las 7 cadenas para empezar el primer círculo con 6 puntos altos, igual que terminamos el último aquí. Aquí lo empezamos igual con 6. Los siguientes van a ser 3 puntos altos, 11 cadenas y así el resto de 4. Y el último, como tenemos este con 6 puntos altos y las 11 cadenas. Aquí tejo las 11 cadenas y en este espacio de 3 cadenas hago el primer lacito de 11 y 11 cadenas. Terminé el último motivo de la segunda línea. Aquí tejí 3 y 3 puntos altos porque es el último. Ahí está el anterior. Voy a cerrar este último motivo. Aquí tengo los 3 puntos altos. Lo voy a cerrar en esta forma por la parte del frente, tomando este espacio. Ya que tenemos aquí 3 puntos altos, y vamos a seguir tejiendo para cerrar la vuelta de los medios círculos. Aquí se tejen 9 puntos altos en este primer círculo. Ahí están los 9 puntos altos. Ahí está el punto deslizado. Y aquí sigo igual, 9 y 9 y 9. Y este es el último. En este tejemos 6. Este primero del siguiente motivo también son 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 con 9 puntos altos, 2 con 6 y 6. Aquí tenemos en medio del motivo son 9, 9 y 9. Y estos dos, 6 y 6. Y así terminamos esta vuelta de la segunda línea. Y tejiendo las 3 cadenas en medio de cada motivo. Aquí termino esta vuelta. Estoy en el último motivo de la segunda línea, solamente con 3 puntos altos. Hasta ahí llega la vuelta. Es como esta que se terminó, estos círculos que se cerraron, y se terminó con 3 puntos altos aquí. Y enseguida vamos a repetir cómo empezamos aquí, con un medio círculo, las 11 cadenas y todo igual, paso a paso, así como tejimos esta segunda línea de abanicos. Lo vamos a repetir y al final les voy a indicar para recordarles cómo se termina esta tercera línea. Aquí tengo la tercera línea de motivos. Esta es la primera línea, esta es la segunda y aquí está la tercera línea. Estos dos. Tengo este último círculo al final con 3 puntos altos. En este de en medio del último que tengo aquí, voy a tejer arriba al lado derecho, punto deslizado, y voy a continuar con, así como lo hicimos en la segunda línea, 9 en cada uno. Aquí 6 y 6. Estos 3, 9 y estos 6 y 6.
sin olvidarnos de las 3 cadenas en medio de cada motivo que va aquí, la cadenita. Y así vamos a ir agregando línea por línea. Ahí se aprecia mejor el tejido, las 3 líneas que llevo. Aquí cerré la tercera vuelta. Recuerden, hasta la mitad del motivo que está cerrándose. Aquí se deja sin terminar hasta aquí se deja de tejer los puntos altos que van arriba. Ya de aquí nos regresamos y si tienen alguna duda pueden regresar y ver el mismo paso que tenemos en las vueltas anteriores. Aquí quedó a la mitad del motivo, aquí también a la mitad del motivo y igual a la mitad del motivo, y así se va a ir yendo en forma diagonal en cada lado. Aquí le muestro el tejido al lado derecho. Al momento que estamos dando vuelta en cada lado, esta orilla va quedando completa los círculos y de esta va quedando la mitad de los círculos. Al finalizar vamos a tejer esta orilla para que esté el medio círculo ya completo. Aquí ya nada más me falta un motivo para terminar. Ya tengo el último motivo. Aquí lo empecé, tengo 3 puntos altos y 3 puntos altos después de la cadena y lo termino igual, 3 puntos altos la cadena y 3 puntos altos, y aquí donde tengo el gancho es donde voy a deslizar el punto y me regreso con los 9 puntos en cada círculo. Y enseguida voy a continuar para tejer aquí donde tenemos 3 y 3 puntos altos que son 9. Vamos a tejer arriba 6 puntos. Aquí tenemos 6 puntos altos, vamos a tejer 9, 9. Aquí tenemos 9, vamos a tejer 6 y así según cómo se presente cada círculo. Aquí son 6 porque tenemos 9. Y en estos dos son 9 y 9. Así hasta la orilla. Aquí tejemos 6, 9, 9. Y aquí vamos a terminar con 3 en esta parte. Y ya terminamos todo la orilla de un lado. Aquí ya estoy para terminar este último círculo. Aquí tejí 6, 9 y 9 en este último motivo. Y aquí al final tejo 3 puntos altos. Ahí tengo los 3 puntos altos. En la tercera cadena deslizo y ahí voy a cortar el hilo. Ahí está terminado toda la orilla de este lado. Este ya estaba terminado al momento de estar tejiendo cada vuelta. Ahí lo tenemos. Gracias por estar aquí en este video. Los invito para que se suscriban y tengan los próximos proyectos. Espero que les haya gustado. Si es así, comparta el video. Cualquier cosa que necesiten, alguna foto que me gusten mandar, ahí abajito también está toda la información para contactarme. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Regáleme un like. Un abrazo para todos. Bye bye.